En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, en esta noche queremos darte gracias, Padre Santo, por una nueva semana más de vida. Gracias, Señor, por nuestro alimento, por la salud, por nuestro hogar, por todo, Señor, lo que hemos vivido y lo que nos has bendecido, Padre Santo. Te pedimos que nos bendigas y nos ilumines en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo, para que sea Él el que nos ilumine, para que sea Él el que nos bendiga, para que sea Él el que nos guíe en esta noche de reflexión, de estudio y meditación de tu palabra. Ponemos, Señor, nuestro espíritu a tu disposición, nuestra mente y nuestra voz, para que seas tú el que hables a través de tu palabra. A la Santísima Virgen María le pedimos que con su amorosa intercesión ruegue por nosotros, por nuestra vida, por nuestro ministerio y también por Colombia. Madre Santa, ruega por este país y por todos los problemas que tenemos hoy en día. A los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael les pedimos que en esta noche también nos protejan con su manto y también con sus alas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 5 del libro de Primera de Samuel. El arca en el país de los filisteos. Una vez capturado el arca de Dios, los filisteos lo llevaron de Eben-Ezer a Asdod. Luego lo tomaron y lo metieron en el templo del dios Dagón, colocándolo junto al dios. A la mañana siguiente, cuando llegaron los de Asdod, encontraron a Dagón tirado en el suelo ante el arca del Señor. Entonces levantaron a Dagón y lo volvieron a poner en su sitio. Pero a la mañana siguiente llegaron nuevamente los de Asdod, y otra vez encontraron a Dagón tirado en el suelo ante el arca del Señor. Su cabeza y sus dos manos se habían quebrado y estaban sobre el umbral. Lo único que le quedaba entero era el tronco. Por eso, hasta ahora, cuando los sacerdotes de Dagón entran en el templo de Asdod, no pisan el umbral. Después el Señor castigó severamente y llenó de terror a los de Asdod y su territorio, hiriéndolos con tumores. Y cuando los habitantes de Asdod vieron lo que pasaba, dijeron: el arca del Señor de Israel no debe quedarse entre nosotros, porque ese Dios nos está castigando muy duramente, tanto a nosotros como a Dagón, nuestro Dios. Por tanto, mandaron decir a los jefes filisteos que se reunieran con ellos y les preguntaron: ¿qué hacemos con el arca del Dios de Israel? Llévenlo a la ciudad de Gat, respondieron ellos. Y los filisteos lo llevaron allí. Pero después que lo trasladaron, el Señor sembró el pánico en la ciudad, hiriendo a sus habitantes con unos tumores que les salieron a grandes y pequeños. Entonces los filisteos trasladaron el arca de Dios a Ecrón. Pero cuando el arca llegó allí, los habitantes de Ecrón gritaron: nos han traído el arca del Dios de Israel para matarnos a todos. Y como por toda la ciudad se extendió un pánico mortal a causa del duro castigo que Dios les había enviado,
mandaron llamar a todos los jefes filisteos y les dijeron: llévense de aquí el arca del Dios de Israel, devuélvanlo a su lugar, para que no nos mate a todos. Los gritos de la ciudad llegaban hasta el cielo, pues los que no se morían tenían el cuerpo lleno de tumores. Palabra de Dios. El capítulo número 5 del primer libro de Samuel nos habla acerca de lo que les ocurrió a los filisteos al llevarse el arca de Dios, o el arca de la alianza que Dios había hecho con Israel por medio de Moisés. Y lo primero que hacen este pueblo, el pueblo filisteo, era un pueblo migrante de la isla de Creta, la isla de Creta, en el archipiélago griego. Fíjense, la forma como ellos estaban organizados era a través de ciudades-estado. Tenían 5 principales ciudades-estados, entre las que estaban Asdod, estaba Gad, estaba Ecrón. ¿Y qué sucede? Cuando ellos vencen al pueblo de Israel, derrotando y asesinando a más de 30,000 israelitas y llevándose el arca que los israelitas habían tomado del tabernáculo que estaba en Silo, y lo habían llevado para que les diera la victoria sobre los filisteos, estos llevaron el arca como un botín de guerra. Fíjense, en la cultura, en el contexto social, político y religioso de la época, para la mente del filisteo había muchos dioses. El filisteo no tenía el concepto de único Dios verdadero, de único Dios que había creado todas las cosas. Ellos pensaban que había muchos dioses y que cada nación tenía su propio Dios, y que la fuerza de cada Dios se reflejaba en la victoria y en la derrota de cada pueblo que tenía a su respectivo Dios. Entonces, para la mente de los filisteos, haber derrotado a Israel y haber capturado el objeto más sagrado de la identidad israelita, que era el arca de la alianza, era como si Dagón hubiese derrotado a Yahvé. Fíjense las cosas por dónde van. Para el filisteo, todos los dioses eran casi iguales. Demostraban su superioridad por medio de los pueblos que los adoraban. Obviamente nosotros sabemos que Dagón, Chemosh, Moloch, Baal eran simples demonios. Sabemos que los demonios son ángeles caídos. En cualquiera de las 9 jerarquías o de las 8 jerarquías que pudieron haber caído en la rebelión en el cielo, y que cada uno de ellos simplemente era una criatura que había caído de la gracia de Dios, mientras que el Dios de Israel era el creador no solamente de la realidad física humana, sino también de esa realidad espiritual que estaba detrás de cada uno de estos dioses falsos. Entonces, en esa idea, en esa cosmovisión, en esa teología filistea, ellos llevan el arca de la alianza frente a su Dios y piensan o creen que el Dios de Israel ha sido derrotado por su Dios Dagón. Dagón era un dios que era como un tritón, era mitad hombre y mitad pez. Un tritón sabemos muy bien que es el varón o es el macho de las sirenas, ¿sí?
porque ellos lo relacionaban con el mar. Recordemos que los filisteos venían de una isla y habían llegado a el Levante próximo, lo que es la Canaán, a través de la navegación, ¿ya? Entonces estos personajes dejan el arca de la alianza, pero Dios se defiende solito. La santidad de Dios no depende del hombre. A diferencia de los dioses falsos que tenían que mostrar, o se tenía la creencia que tenían que mostrarse su poder a través de la victoria de los ejércitos de los pueblos que lo adoraban, el Dios de Israel podía librar sus batallas solito. No necesitaba del hombre, no necesitaba de Israel. Y es ahí como de una manera burlesca el arca o la presencia de Dios, la gloria de Dios, hace que esa figura de Dagón, al día siguiente, cuando los sacerdotes van a visitar donde habían dejado el arca frente a su dios Dagón, ven al dios Dagón tirado enfrente del arca de la alianza, como una muestra directa de sumisión del dios Dagón al Dios de Israel, que era representado o digamos, hacía presencia en el propiciatorio, que era el lugar donde por medio de Dios reflejaba su gloria, lo que ahora nosotros, afortunadamente los católicos, tenemos y que llamamos el Santísimo Sacramento o la reserva eucarística, donde podemos encontrar a Dios cara a cara y hablar con Él y poder recibir su gracia y sus rayos de gloria. Los sacerdotes pensaron que había sido una casualidad ese signo y vuelven a colocar a Dagón en su lugar frente al arca de la alianza. A la mañana siguiente se encuentran con algo peor. La estatua de Dagón no tenía ni cabeza ni extremidades. Obviamente, toda criatura se arrodillará frente a la presencia del Dios Altísimo. Y lo más importante, Yahvé había demostrado que a ese falso Dagón le había tumbado la cabeza y le había cortado las manos. Pero lejos de estos filisteos reconocer la gloria y la grandeza del Dios de Israel, lo que hicieron fue que armaron un rito para no ofender a su Dios Dagón. Entonces, donde habían caído tanto la cabeza como las manos de la estatua del dios falso Dagón, no la pisaban de ahí en adelante. Dios sigue actuando en medio de la ciudad y comienza a enviar a sus habitantes un miedo, un pánico, una zozobra, que fue empeorando en la medida que los habitantes le fueron saliendo tumores. Muchos dicen que fueron hemorroides que los hacían sufrir bastante. Esto lleva a que los de Asdod llamen a los líderes filisteos para que saquen de la ciudad el arca del Dios de Israel, porque se estaban dando cuenta que el Dios de Israel solito los estaba acabando, que la presencia del Dios Yahvé era muy poderosa. ¿Y qué hacen los líderes filisteos? Transportan el arca hacia la ciudad de Gat. En la ciudad de Gat ocurre exactamente lo mismo. Cuando llega, el pánico se apoderó de la población y también les salieron tumores. O sea, cuando nosotros nos metemos con lo sagrado, cuando nosotros nos metemos con las cosas de Dios, no respetamos las cosas de Dios, entonces Dios actúa. Y actúa como un padre que corrige. Porque lo que buscaba el Señor, lo que no había hecho Israel,
lo estaba tratando de hacer el Señor, ablandar el corazón de los filisteos. Pero estos, con su mentalidad pagana y su mentalidad idólatra, politeísta, pensaron que Yahvé era uno de otros muchos dioses, más poderoso que Dagón. Entonces lo que hacen los de Gad es que lo envían a Ecrón. Ya en Ecrón, sabiendo lo que había pasado en Asdod y en Gad, entran en pánico de enseguida y reconocen que con la presencia del arca del Dios de Israel iban a venir problemas. Y tenían razón, porque comenzaron a sufrir tanto de pánico como de tumores. Y la gente comenzó a morir. Fíjense, Dios puede ser bendición cuando lo recibimos con gracia, con amor sincero, cuando somos obedientes y cuando lo buscamos para entrar en su paz, para entrar en su gloria. Pero se convierte en una pesadilla cuando intentamos burlarnos de su santidad, cuando intentamos burlarnos de su poder y cuando creemos que Dios es una idea, una creencia. Y tenemos tan nublado el corazón y la razón que no nos damos cuenta de que Dios, más allá de discursos vacíos de los ateos, de los agnósticos, de los comunistas, Dios es una realidad que tenemos que aceptar, una realidad. Y ahí es cuando Dios entra y nos demuestra quién es Él, nos muestra un poquito de sus credenciales. ¿Qué estaba haciendo el Señor? El Señor estaba haciendo en medio de los filisteos lo que los israelitas no pudieron hacer por su falta de fe, de obediencia y de amor por el Dios verdadero, por su Dios. Se jactaban de ser el pueblo escogido por Dios, de que Dios los había sacado de Egipto, pero no lo honraban. Y por eso perdieron la batalla contra los filisteos. Entonces Dios solito le demuestra a los filisteos que Él no es un juguete, que Él hay que tomarlo en serio, que Él sí, cuando quiere, hace estragos y bien feos. Y eso es lo que le pasa a la gente también de Ecrón, que comenzaba a morir. Es así como llaman a los jefes de los filisteos y le dicen: vea, tome el arca del Dios de Israel y devuelva eso. Eso aquí nos va a matar a todos. Respetemos porque nos están aniquilando. Y las súplicas, los gritos llegaban al cielo, fíjense. Fíjense cuando en la Biblia se expresa algo que llega al cielo, es porque la cosa es grave, porque la cosa es de proporciones graves. Y es así como deciden devolver el arca de la alianza al pueblo de Israel. Fíjense, sin una sola batalla. Fíjense, Dios solito, sin necesitar una espada, una lanza, Él solito doblegó a los filisteos. Le demostró el poder que tenía sobre Dagón y sobre cualquier otro dios. Y los hizo suplicar al cielo porque devolvieran el objeto sagrado de Israel. Entonces, eso nos debe llamar a nosotros la atención de que nosotros le demos a Dios el lugar que se merece en nuestra vida. El primero, no hay otro lugar para Dios. El primero en nuestra vida. 2, a Dios se le escucha y se le obedece. Ojo esto, se le escucha y se le obedece.
Porque Dios siempre va a darnos lo mejor para nosotros, aunque en el camino no lo comprendamos. Ya a su debido tiempo el Señor nos irá mostrando el porqué de las cosas. Y ahí iremos entendiendo, sí, gracias Señor. Pero es importante recordar de que Dios, cuando tiene que actuar, actúa. Dios es paciente, Dios es tardo para la ira. Pero cuando ya el colmo llega a rebosar la copa, Dios actúa. Y eso fue lo que les pasó a los filisteos cuando tomaron el arca de la alianza y la quisieron tomar como botín de guerra, como trofeo de guerra. Y vamos a ver que el arca de la alianza era el medio físico por el cual Dios le hablaba a Israel, y era el objeto de lejos más sagrado que había en el planeta Tierra en ese momento. Ahora, el arca de la alianza, que es Cristo Eucaristía, está presente en cada parroquia, catedral, capilla, basílica, donde el Señor Jesucristo está expuesto. Donde hay una reserva eucarística, ahí está Dios, cumpliendo la promesa que le hizo a la samaritana y que también le hizo a los apóstoles cuando estaba ascendiendo al cielo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Para la gloria de Dios. Ahora, en los textos auxiliares, vamos a ver 3 ejemplos muy parecidos cuando Dios corrige a los pueblos paganos. Hay que entender una cosa. Yahvé no solamente era el Dios de Israel. Yahvé es el Dios de todos los hombres y mujeres de la tierra. Él es Dios de todos. Que dejó que los pueblos, los demás pueblos, excepto Israel, se perdieran, divagaran, hasta que llegara el Cristo y unificara todo en la Iglesia Católica, pero seguía siendo el Dios de todos los hombres. Y lo vamos a ver en 3 ejemplos. Vamos a ver cuando Dios castiga el irrespeto a su santidad. Vamos a ver el primer pueblo, que lo conocemos bien, Egipto. Cuando Dios, él solito, sin intervención de hombre, castigó al faraón y al imperio egipcio. Vámonos a el libro de Sabidurías, capítulo 12, versículos del 23 al 27. Dice: por eso a los egipcios insensatos, que habían pasado su vida haciendo el mal, los atormentaste con los mismos seres odiosos que adoraban. Recuerden las 10 plagas de Egipto. Cada una va en contra de un dios egipcio, que eran reptiles la mayoría. Se habían extraviado mucho siguiendo el camino del error, aceptando como dioses a los animales más feos y repugnantes, dejándose engañar como niños sin inteligencia. Y por eso, como a niños sin uso de razón, les enviaste un castigo que los puso en ridículo. Y como no escarmentaron con el ridículo y la corrección, tuvieron que sufrir el juicio de Dios que merecían. Ellos, al verse castigados con aquellos animales que habían tenido como dioses y que ahora eran su tormento, reconocieron que el verdadero Dios era aquel a quien se habían negado a conocer. Así cayó sobre ellos el castigo final. Palabra de Dios.
Entonces podemos ver aquí cómo el Señor le dio advertencias al pueblo egipcio, en cabeza del faraón y su corte, de que dejaran de maltratar a su pueblo, el pueblo de Israel. Y múltiples veces el faraón se negó a obedecer a Dios. Fíjense, era muy importante, Moisés no hizo ningún prodigio, pero era importante que por medio de Moisés Dios iniciara las plagas. ¿Por qué? Porque para que ese pueblo de Israel pudiese medio seguir a Moisés, Dios tenía que demostrar que estaba con Moisés por medio de las señales y prodigios que Moisés inició con el báculo de Aarón. Eso no lo olviden. Por eso Cristo tuvo que hacer tantos milagros, sanaciones de enfermos, liberación de endemoniados, multiplicación de la comida, apaciguamiento de la naturaleza, hasta llegar a la resurrección temporal de los muertos, que fue el caso de Lázaro. Por eso es que Dios, tanto a Moisés como a Cristo, la diferencia es que Cristo hacía los milagros, Él sí hacía los milagros. Era por poder de Cristo. Mientras que Moisés iniciaba el signo y Dios lo llevaba a cabo. Y así fue como le dio duro al orgullo y a la soberbia y a la ignorancia del pueblo egipcio. Vamos ahora a ver otro ejemplo. El imperio asirio. Los asirios fueron primero que los babilonios de Nabucodonosor. El imperio asirio es previo al babilónico. Y este imperio asirio es el que derrota a Israel del norte. Recordemos que Israel, después de Salomón, se divide en dos reinos. Israel, que son 10 tribus en el norte con capital Samaria, y el reino de Judá o Israel del sur con 2 tribus, Judá y Benjamín, con capital Jerusalén y con la dinastía de David. Ese imperio asirio es el que derrota y deporta a Asiria, a las 10 tribus de Israel que después se perdieron. Ese es el contexto. Vamos ahora a ver cómo en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 37, Dios actúa nuevamente él solito y defiende a su pueblo cuando a él lo irrespetan. Cuando pasan la línea de irrespetar a Dios, Dios actúa y corrige y castiga. A él no le importa quién es. Dice, Judá es librado de Sennacherib. Sennacherib, vamos a ver quién era. Cuando el rey Ezequías oyó esto, se rasgó sus vestiduras, se puso ropas ásperas en señal de dolor y se fue al templo del Señor. Y envió a Eliaquim, mayordomo de palacio, al cronista Sebna y a los sacerdotes más ancianos, con ropas ásperas en señal de dolor, a ver al profeta Isaías. Este rey sí fue inteligente y sí fue a buscar al profeta, no como hicieron en el capítulo pasado los de Israel, que se volaron a Samuel, hijo de Amós, y a decirle de parte del rey. Hoy estamos en una situación de angustia, castigo y humillación, como una mujer que a punto de dar a luz se quedará sin fuerzas. Ojalá el Señor tu Dios haya oído las palabras del oficial enviado por su amo, el rey de Asiria, para insultar al Dios viviente.
y ojalá lo castigue por las cosas que el Señor mismo, tu Dios, habrá oído. Ofrece pues una oración por los que aún quedan. Los funcionarios del rey Ezequías fueron a ver a Isaías, e Isaías les encargó que respondieran a su amo. El Señor dice: no tengas miedo de esas palabras ofensivas que dijeron contra mí los criados del rey de Asiria. Mira, yo voy a hacer que llegue a él un rumor que lo obligue a volver a su país, y allí lo haré morir asesinado. Ya Dios había hecho sentencia del rey Senaquerib. El oficial asirio se enteró de que el rey de Asiria se había ido de la ciudad de Laquis. Entonces se fue de Jerusalén y encontró al rey de Asiria atacando a Libná. Allí el rey de Asiria oyó decir que el rey Tirharaca de Etiopía había emprendido una campaña militar contra él. Una vez más, el rey de Asiria envió embajadores al rey Ezequías de Judá a decirle: tu Dios, en el que tú confías, te asegura que Jerusalén no caerá en mi poder, pero no te dejes engañar por él. Fíjense, un simple mortal llamando mentiroso a Dios. Tu Dios caerá en mi poder, pero no te dejes engañar por él. Tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria con todos los países que han querido destruir. ¿Y te vas a salvar tú? ¿Acaso los dioses salvaron a los otros pueblos que mis antepasados destruyeron? A Gozán, a Harán, a Rezef y a la gente de Beth-Edén que vivía en Telasar. ¿Dónde están los reyes de Hamad, de Arpad, de Seferbaim, de Gená y de Ibá? Ezequías tomó la carta que le entregaron los embajadores y la leyó. Luego se fue al templo y, extendiendo la carta delante del Señor, oró así: Señor, Dios de Israel, que tienes tu trono sobre los querubines, haciendo referencia al arca. Tú solo eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú creaste el cielo y la tierra. Pon atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha las palabras que Senaquerib mandó decirme, palabras todas ellas ofensivas contra ti, el Dios viviente. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que han echado al fuego sus dioses, porque en realidad no eran dioses, sino objetos de madera o de piedra hechas por hombre. Ahí el rey Ezequías tenía razón, 100%. Por eso los destruyeron. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, sálvanos de su poder, para que todas las naciones de la tierra sepan que tú, Señor, eres el único Dios. Entonces Isaías mandó a decir a Ezequías: esto dice el Señor, Dios de Israel. Yo he escuchado la oración que me hiciste acerca de Senaquerib, rey de Asiria. Estas son las palabras que dijo el Señor acerca del rey de Asiria. La ciudad de Sión, como una muchacha, se ríe de ti, Senaquerib. Jerusalén mueve burlonamente la cabeza cuando tú te retiras. ¿A quién has ofendido e insultado? ¿Contra quién alzaste la voz y levantaste los ojos altaneramente? Contra el Dios Santo de Israel. Por medio de tus mensajeros insultaste al Señor. Dijiste: con mis innumerables carros de guerra subí a las cumbres de los montes, a lo más empinado del Líbano. Corté sus cedros más altos, sus pinos más bellos. Llegué a su cumbre más alta y sus bosques que parecen jardines. En tierras extrañas cavé pozos y bebí de esa agua, y con las plantas de mis pies
sequé todos los ríos de Egipto. Estábamos hablando ahorita de Egipto. Pero no sabías que soy yo, el Señor, quien ha dispuesto todas estas cosas. Desde tiempos antiguos lo había planeado y ahora lo he realizado. Por eso tú destruyes ciudades fortificadas y las conviertes en montones de ruina. Está hablando el Señor, le está diciendo a Sennacherib: lo que tú has logrado, yo lo había planeado desde hace tiempo. Simplemente estás haciendo lo que yo te permito hacer. Sus habitantes impotentes, llenos de miedo y vergüenza, han sido como hierba del campo, como pasto verde, como hierba que crece en los tejados y que es quemada por el viento del este. Yo conozco todos tus movimientos y todas tus acciones. Yo sé que te has enfurecido contra mí. Y como conozco tu furia y tu arrogancia, voy a ponerte una argolla en la nariz y freno en la boca, y te haré volver por el camino por donde veniste. Isaías dijo entonces a Ezequías: esta será una señal de lo que va a suceder. Este año y el siguiente comerán ustedes el trigo que nace por sí solo, pero al tercer año podrán sembrar y cosechar, plantar viñedos y comer de sus frutos. Los sobrevivientes de Judá serán como plantas, echarán raíces y producirán fruto, porque un resto quedará en Jerusalén. En el monte Sión habrá sobrevivientes. Esto lo hará el ardiente amor del Señor Todopoderoso. O sea, a través de Isaías, Dios le estaba diciendo al rey Ezequías: cálmate, cálmate que este me lo acabo, se pasó, me ofendió. Le voy a recordar quién es él y quién soy yo. Y la señal va a ser de que ustedes van a estar tranquilos y van a poder cosechar y va a quedar gente en Jerusalén. Eso es lo que está diciendo el Señor. Continúo. Acerca del rey de Asiria dice el Señor: no entrará en Jerusalén, no le disparará ni una flecha, no la atacará con escudos, ni construirá una rampa a su alrededor. Por el mismo camino por donde vino, se volverá, no entrará en esta ciudad. Yo, el Señor, doy mi palabra. Yo protegeré esta ciudad y la salvaré, por consideración a mi siervo David y a mí. Oído a esto, miren lo que pasó. Aquella misma noche, el ángel del Señor fue y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. Voy a repetir, me encanta, estos son de los textos bíblicos que más me gustan, tanto que me inspiraron a escribir una novela. Dice, es Segunda de Reyes, capítulo 19, del versículo 35 en adelante. Dice: aquella misma noche, el ángel del Señor fue y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. Y al día siguiente todos amanecieron muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento y regresó a Nínive. Y un día, cuando estaba adorando en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer fueron y lo asesinaron y huyeron a la región de Ararat. Después reinó en su lugar su hijo Esarhadón. Palabra de Dios. El rey Ezequías no tuvo que levantar ni una escoba levantó. El Señor envió un ángel, un ángel. Y ese ángel acabó con el ejército asirio, ese ejército que se jactaba, que destruía Libná,
que destruyó todos esos pueblos, que secó los manantiales de Egipto, en una noche Dios lo acabó por completo. 185.000 soldados asirios acabó un solo ángel de Dios. Imagínense. Y para la cruz del Calvario habían 12 legiones de ángeles. Una legión eran muchísimos ángeles, así igualitos a este, que solamente esperaban la orden de nuestro Señor Jesucristo para acabar con toda la tierra, con todos los habitantes de la tierra. Ellos iban a arrasar. Si uno solo acabó con 185.000, ahora imagínense, ¿qué harían 12 legiones? Y Cristo en la cruz del Calvario, ¿sabes cuál fue la orden que dio? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa palabra nos salvó a los seres humanos de ser exterminados por los ángeles. Los ángeles en ese momento bajaron sus espadas y entendieron que ahí no tenían nada que hacer, que ahí estaba haciendo el Señor Jesucristo su trabajo, que Él lo repitió durante sus 3 años de ministerio. No he venido a juzgar al mundo, no he venido a destruir a la humanidad, sino a salvar. Para terminar, vamos entonces a ver otro rey más adelante, Babilonia, cuando ya este reino de Judá, tan desobediente también, tan idolátrico, tan injusto socialmente, cae en manos de Nabucodonosor y sus descendientes. Vámonos a Daniel, capítulo 5, versículos del 1 al 31. Hoy quise traer estas historias para que veamos cómo Dios es Dios de todos los hombres y que ajusta al que tiene que ajustar. Porque Él no es solamente Dios de los israelitas, es Dios de todos. La escritura en la pared. Belsasar, rey de Babilonia, invitó a un gran banquete a 1000 de las altas personalidades de la nación. Y durante la comida, el rey y sus invitados bebieron mucho vino. Excitado por el vino, el rey Belsasar mandó traer las copas y tazones de oro y plata que su padre Nabucodonosor se había llevado del templo de Jerusalén. Son ornamentos sagrados. Fíjense que en la iglesia, en el templo, también el cáliz, el copón, ¿sí? Y todos los ornamentos, el misal, el leccionario, son sagrados y hay que respetarlos y hay que cuidarlos. No son juguetes. Miren lo que le pasa al rey de Babilonia. Se había llevado del templo de Jerusalén. Las copas y tazones fueron traídos y bebieron en ellos el rey, sus mujeres, sus concubinas y todos los demás asistentes al banquete. Todos bebían vino y alababan a sus ídolos, hechos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. En aquel momento apareció una mano de hombre que, a la luz de los candiles, comenzó a escribir con el dedo sobre la pared blanca de la sala. Una mano. Así, una mano una mano sola. Al ver el rey la mano que escribía, se puso pálido y del miedo que le entró comenzó a temblar de pies a cabeza. Luego se puso a gritar y llamar a los adivinos, sabios y astrólogos de Babilonia y les dijo: el que lea lo que ahí está escrito y me explique lo que quiere decir, será vestido con ropas de púrpura, llevará una cadena de oro en el cuello y ocupará el 3er lugar en el gobierno de mi reino. Todos los sabios que estaban al servicio del rey entraron en la sala, pero nadie pudo entender el significado de lo escrito, ni explicarlo al rey. Entonces le entró tanto miedo al rey Belsasar,
que su cara se puso completamente pálida. Comienzan a jugar con las cosas sagradas y cuando Dios los reprende, entonces están asustados. Las personalidades del gobierno no sabían qué hacer, pero la reina madre, atraída por los gritos de su hijo el rey y de los grandes personajes invitados, entró en la sala del banquete y dijo: que viva su majestad para siempre, y no se preocupe ni se ponga pálido, que en su reino hay un hombre guiado por el espíritu del Dios Santo. Era una mujer babilonia. Cuando el padre de su majestad era rey, ese hombre demostró tener una mente clara e inteligencia y sabiduría como la de los dioses. Por eso el rey Nabucodonosor, padre de su majestad, nombró a ese hombre jefe de los magos, adivinos, sabios y astrólogos de la nación. Ya que en Daniel, a quien el rey puso el nombre de Belsasar, fíjense, el rey malo se llamaba Belsasar y Daniel, el profeta de Dios, se llamaba también Belsasar, eran dos tocayos. Había un espíritu extraordinario e inteligente, de inteligencia y ciencia para entender el significado de los sueños, explicar el sentido de las palabras misteriosas y resolver los asuntos complicados. Llame su majestad a Daniel y él le dará a conocer el significado de lo que está escrito en la pared. Daniel fue llevado ante el rey y el rey le preguntó: ¿eres tú, Daniel, uno de aquellos prisioneros judíos que mi padre, el rey Nabucodonosor, trajo de Judea? Me han dicho que el Espíritu de Dios está en ti, que tienes una mente clara y que eres muy inteligente y sabio. Pues bien, los hombres más sabios de la nación han estado aquí para leer esas palabras y explicarme su significado, pero ni siquiera las entienden. Sin embargo, he oído decir que tú puedes aclarar dudas y resolver cuestiones difíciles. Si tú puedes leer esas palabras y decirme lo que significan, haré que seas vestido con ropas púrpura, que te pongan una cadena de oro en el cuello y que ocupes el tercer lugar en el gobierno de mi padre, o de mi reino. Entonces Daniel le contestó: quédese su majestad con sus regalos y ofrézcale a otro el honor de estar en su palacio. Qué diferente de los pastorcitos de hoy en día. Yo le explicaré de todos modos a su majestad lo que quieren decir las palabras escritas en la pared. El Dios Altísimo dio el reino y también grandeza, gloria y honor a Nabucodonosor, padre de su majestad. Por el poder que le dio, gente de todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetaban y temblaban ante él. Y él mataba o dejaba vivir a quien él quería. A uno los ponía en alto y a otro los humillaba. Pero cuando se llenó de soberbia y actuó terca y orgullosamente, se le quitó el poder y la gloria que tenía como rey. Fue apartado de la gente y se convirtió en una especie de animal. Vivió con los asnos salvajes, comió hierba como los bueyes y el rocío empapó su cuerpo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo tiene poder sobre todos los reinos de la tierra y que Él da la dirección del gobierno a quien Él quiere. Y ahora su majestad, Belsasar, que es hijo de aquel y que sabe lo que le pasó, tampoco ha vivido con humildad. Fíjense, al contrario, su majestad se ha burlado del Señor del cielo, mandando traerse a la mesa las copas y tazones del templo. Y junto con sus invitados han bebido vino en ellos y han dado alabanza a dioses hechos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Dioses que no ven, ni oyen, ni saben nada. En cambio, no han alabado al Dios en cuyas manos está la vida de su majestad y de quien depende todo lo que usted haga. Por eso, él envió la mano que escribió esas palabras: Mené, Mené, Tekel
y Parsim, las cuales significan lo siguiente: Mené, Dios ha medido los días del reinado de su majestad y le ha señalado su fin. Tekel, su majestad ha sido pesado en la balanza y pesa menos de lo debido. Parsim, el reino de su majestad ha sido dividido y será entregado a medos y persas. Enseguida el rey Belsasar ordenó que vistieran a Daniel con ropas de púrpura y que le pusieran una cadena de oro en el cuello, y comunicó a todos que desde ese mismo instante Daniel ocuparía el tercer lugar en el gobierno del reino. Ojo a esto, oído. Aquella misma noche mataron a Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media se apoderó del reino. Darío tenía entonces 62 años de edad. Palabra de Dios. Ahí vemos entonces cómo tenemos que ser respetuosos con las cosas de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.